Hola, ¿qué tal amigos? Muy bienvenidos y bienvenidas una vez más a este segmento Teología Viva para el Mundo de hoy. En esta ocasión con un tema súper interesante y es legalismo evangélico y teología de la culpa. En un sentido estricto teológicamente sería teología de la crisis. Crisis es el original bíblico para la palabra juicio. Y es que tenemos comunidades de fe que históricamente entre esas comunidades ha habido personas que se han dado la tarea de acusar a sus hermanos, acusar a sus iguales, ya sea porque fallaron, cometieron algún pecado o porque ellos presumen en una actitud de prejuicio de que esa otra persona está mal delante de Dios. Un análisis bíblico no dejaría fuera del tema estas realidades que estoy mencionando, porque por ejemplo tenemos al apóstol Pedro, quien es reprendido por Pablo, ya que Pedro en un sentido hipócrita en cierta ocasión se sentaba con los gentiles hasta que venían los de la circuncisión. Todo parte de una idea donde las personas con un espíritu acusador, con una rigidez, con una imposición de ciertos parámetros que puede ser que Dios haya establecido o puede ser que la persona haya asumido. Mira qué cosa. En el legalismo se dan estas dos vertientes. Puede ser que la persona tome de lo que Dios ha revelado en el texto para querer llevar a otro a hacer las cosas, pero no necesariamente porque el otro está dispuesto, porque el otro se está dejando guiar, no, porque él quiere imponer lo que él ha recibido de Dios. O puede ser por un asunto dogmático que trataremos en otro tema, porque ese tema de la dogmática es determinante para lo que hoy estamos trabajando, y ellos quieren imponer sus ideas a otras personas. De ahí podemos tomar varios pasajes bíblicos donde vamos a ver, por ejemplo, al publicano y al fariseo, esa parábola súper interesante, donde tenemos al fariseo que él se la daba, de que él ayunaba 3 veces por semana, de que él daba las ofrendas, de que él era un buen creyente delante de Dios, mientras que el publicano lo que hacía era que se arrepentía en humildad, decía: Señor, no soy digno de ti, ten compasión de mí. Son dos espíritus totalmente diferentes. Dentro de este espíritu acusador y de este espíritu legalista se esconde el orgullo espiritual. No obstante, quisiera, antes de seguir rescatando lo que el texto bíblico dice acerca de este tema tan importante, hablar de los orígenes de este espíritu legalista en medio de las comunidades evangélicas. Por lo menos en siglos recientes tiene su origen en el movimiento de santidad. Y por favor, si usted no sabe lo que es el movimiento de santidad, no lo tome simplemente como suena. Un movimiento de santidad es aquel que surge siglo XVII, XVIII, con los avivamientos, con la predicación fuera de los templos, con ese club de los santos que se fundó en tiempo de los hermanos Wesley. Se comienza a construir una teología práctica, una vida de fe práctica, en un sentido de la piedad personal y la santidad personal de los creyentes. Luego de eso, en el desarrollo y devenir histórico de las comunidades y denominaciones que surgen, pues tenemos otras ramificaciones de lo que es el movimiento de santidad y cómo la santidad pasa a ser un tema importante en el evangelicalismo, tanto de esos siglos recientes como actual. De repente, dentro de ese movimiento de santidad, surgen estos efectos del legalismo. O sea, cuando usted define el legalismo, es cuando de manera impositiva se quiere trabajar algún aspecto moral o un aspecto legal, por eso el legalismo en la vida de alguien, y en este caso aplicado a la vida de los creyentes en el cristianismo. Y por cierto, ya que hablamos del origen del legalismo, también citar que antes tuvimos un caso con Martín Lutero, donde él revela algo, que él era su propio legalista. Por ejemplo, Lutero era un creyente orientado hacia el juicio. ¿Cómo así? Orientado hacia el juicio porque Lutero tenía una comprensión de Dios como ese Dios que estaba esperando que él fallara para enjuiciarlo, para acabar con él con las llamas del infierno, hasta que se da cuenta de que la gracia de Cristo estaba disponible para él. Hay cosas a tomar en este tema del legalismo, y es que
hay atributos de Dios que los creyentes no han entendido que tienen igual nivel. Por ejemplo, la santidad de Dios no escapa del atributo de la misericordia de Dios. La justicia de Dios no escapa del amor de Dios. Por eso es que Cristo es el que recibe toda la ira de Dios en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Y por eso es que la gracia de Dios se nos imputó, la justicia del Señor se nos imputó a nosotros en la gracia de Dios. Entonces yo creo que hay creyentes que no han entendido el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia de Dios. No estamos hablando de ser liberal en este sentido. Y espero que no malentiendan la palabra liberal, porque hay varias acepciones, por lo menos culturales y denominacionales, para la palabra liberal, sino que podamos entender de que esa obra redentora de Cristo nos da la oportunidad de nosotros venir confiadamente ante el trono de la gracia. No importa el pecado que hayamos cometido, no importa qué mal nos sintamos delante de Dios por X o por Y. A veces ni le fallamos a Dios y nos sentimos mal con Dios por temas de identidad, porque el creyente a veces duda y desconoce la identidad que tiene en Cristo. Entonces quiero que dialoguemos sobre este tema, porque el tema del legalismo dentro de las comunidades evangélicas ha afectado bastante a muchos creyentes que hoy incluso están fuera de las comunidades de fe, se han ido lejos de la iglesia porque ha habido una rigidez, porque ha habido un espíritu acusador. Y yo siempre que veo el espíritu acusador, yo siempre solo pienso en un personaje que dice el texto bíblico, que es el acusador de los hermanos. Yo creo que esta actitud de acusación no viene de parte de Dios. Y aunque esto es una reflexión teológica, también es un mensaje para mucha gente que se cree superior, que el orgullo espiritual escondido dentro de una falsa apariencia de piedad los engaña. Ellos se creen defensores de la santidad de Dios. Hay personas que alegan que tienen un celo vivo de Dios, pero se olvidan de que Dios es el Señor y de que en la mano de Él se determinan cosas que los seres humanos no podemos determinar. Si no, preguntemos a Moisés qué le pasó por él atribuirse cosas frente a la peña de Oreb, que Dios le dijo que hablara, mas él la golpeó alegando de que el pueblo era rebelde. ¿Qué pasó al final con Moisés por este acto de desobediencia? Todo esto me lleva a mí a reflexionar. ¿Cuál es la actitud de la comunidad de fe en la que vivimos, en la que nosotros hacemos nuestra vida cristiana ante el pecado de una persona que cometió alguna falta, ante una persona que tal vez no está tan caliente o está tan ardiente ante el Señor o delante del Señor o en la vida que lleva con Cristo? Todo esto es importante porque posiblemente puede darse un tema de egoísmo espiritual, ya lo mencioné como orgullo, en nosotros, y darse un hecho de más alto concepto de sí del que debemos de tener. Si nosotros hacemos un rastreo y hacemos un paneo a todo lo que hay en mi mente ahora mismo, que yo quisiera traer como una línea y globalizarlo para presentarlo de manera global, ¿verdad? Son muchos los factores que se dan en medio tanto de las comunidades de fe, en los casos que vemos en la Biblia. Por cierto, rescatar la parábola de aquel mayordomo injusto que fue perdonado, que él recibió el perdón por parte de su Señor, pero que luego de que es perdonado no quiere perdonar a un consiervo suyo. Yo creo que esto pasa bastante. La Biblia anima a que cuando alguien comete alguna falta, nosotros lo restauremos con espíritu de mansedumbre. Y créame, el espíritu de mansedumbre ha hecho mucha falta en nuestras comunidades de fe por personas que en nombre de la santidad de Dios están dispuestos a matar a otros. Es como el fariseísmo reviviendo en medio de nuestras comunidades de fe. Personas que por fuera estaban limpios, como Jesús lo dijo, pero dentro de su corazón había avaricia, había engaño, había egoísmo, había un dedo acusador. Ellos se creían que porque tenían la ley o que pretendían tener la ley, ellos podían determinar ciertas cosas en la vida de otros. Yo creo que tenemos que cuidarnos. Creo que tenemos que volver a conocer al Dios de la Biblia
conocer al Dios en su plenitud, no solo un atributo de Dios. Todos los atributos de Dios son importantes. Por eso es que cuando conocemos los atributos, entendemos mejor el texto, entendemos mejor cómo Dios revela su carácter, su persona, su forma de ser, para que nosotros podamos tener una relación con Él y una vida ministerial conforme al diseño y el plan de Dios. Importante este tema, importante, porque aún las comunidades que han superado el tema del desconocimiento bíblico y por tanto una vida trazada solamente o mayormente por dogmatismo, aún estas comunidades están siendo influenciadas por un legalismo que nos precede, que nos antecede. Ojo, el punto aquí no es querer andar en libertinaje, no, porque son dos extremos, tanto el legalismo como el libertinaje son levadura para la masa. No obstante, sí queremos que nos apeguemos a la santidad de Dios bajo los parámetros de la gracia que tenemos disponible, porque si no fuera por la gracia de Dios, ni tú, ni yo, ni nadie en este mundo pudiera acercarse al Señor de una manera u de otra. Señores, hasta aquí este contenido, legalismo evangélico y teología de la culpa. Súper importante que podamos entender que Dios busca nuestra humillación, nuestro arrepentimiento, no nuestro remordimiento. Dios busca que nosotros vengamos a Él, podamos venir a Él con un corazón contrito y humillado, no con una imposición que se nos fue establecida, porque otro creyente se siente superior, porque moralmente y en su santidad personal, él se cree que Él está por encima de nosotros. Así que Dios le bendiga mucho. Déjanos tu comentario, déjanos saber qué te pareció este contenido. Es corto, pero es súper interesante que lo dialoguemos y lo analicemos. Un placer estar con ustedes. Hasta la próxima.